Muy buenos días. Muchas gracias al Programa Universitario de Gobierno y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la invitación a participar en esta mesa de análisis como parte de este muy importante seminario, El Buen Gobierno en el siglo XXI. Felicitaciones por esta convocatoria y por la gran cantidad de temas y preguntas que está abriendo y en muchos casos contestando. Es un honor participar en la mesa con Yanela, con el doctor Gil, y lo que acabamos de escuchar del doctor Gil, voy a mencionar unas cuantas cosas antes de entrar a los puntos que quiero poner sobre la mesa. Es muy importante porque nos da un marco general para hablar de la gobernanza que necesitamos modificar. Me gusta mucho, doctor Gil, su concepto de crisis orgánica. Me gusta más escuchar crisis orgánica global que policrisis o multicrisis y otras agregaciones porque su concepto de crisis orgánica nos sitúa muy bien en esa perspectiva crítica de la buena gobernanza que él menciona. Me parece muy importante también su énfasis en la crisis hegemónica del liderazgo global y cómo esta crisis de gobernanza está asociada a un modelo civilizatorio de derecha, o como dice alguno de sus alumnos, de ultraderecha, que son el marco general en el cual necesitamos repensar la gobernanza. Me parece también muy importante que sitúe el tema de la gobernanza en el marco de discusión de los capitalismos en plural, de la variedad de capitalismos que siempre han existido y que siguen existiendo, y que por tanto nos hagan pensar en una gobernanza adaptada a la reforma del capitalismo en el futuro para un desarrollo que se sostenga ecológica y biológicamente. También me parece muy importante su referencia a la posición de México y Canadá frente a esta crisis, a este cataclismo que estamos atravesando, y sus referencias a los conceptos de Gramsci y Maquiavelo que aluden a una perspectiva clásica. Todo esto me parece muy importante y es un gran aporte que nos hace el doctor Gil. Yo quiero referirme y encaja, creo bien, con su planteamiento, a dos grandes dimensiones del problema de la gobernanza, pero lo voy a ubicar en la gobernanza del desarrollo. Eh, Disculpen el sesgo profesional, pero a fin de cuentas, eh, lo que la gobernanza del desarrollo busca es producir, no crecimiento, sino un bienestar creciente en las sociedades. Y por tanto voy a hablar de dos perspectivas de la gobernanza. La perspectiva global, que se centró en la convergencia entre niveles de desarrollo entre países como propósito principal desde fines de los años 40. Y en segundo lugar, desde la perspectiva de las perspectivas nacionales de desarrollo, que originalmente fueron económicas y sociales y que luego se ampliaron a otros planos, sobre todo a los de la sustentabilidad. Me refiero en el primer plano al problema de la convergencia, en el sentido del cierre progresivo de las brechas económicas, no en el significado más amplio que nos planteó Daniel Inenarity el primer día del seminario, porque Daniel dice que si hubiera que definir con una idea nuclear en qué consiste el momento que estamos viviendo,
que define esta época, él diría que asistimos al final de las grandes convergencias. Ha terminado, dice Daniel, la era de los grandes avances sincronizados, cuando se suponía que tecnología, integración, comercio, paz, economía, democracia e igualdad discurrían al mismo tiempo tirando uno del otro. Pues bien, estoy de acuerdo, ya no estamos en esas convergencias múltiples, pero es legítimo seguir planteando que el mundo necesita una convergencia económica y social en una enclave de mayor igualdad y reducción de las desigualdades. Y justamente esa convergencia es lo que está en crisis. Y no está en crisis ahora, en este cataclismo que está siendo provocado por Estados Unidos, sino desde hace tiempo. De hecho, la fórmula del cambio de época la venimos usando prácticamente desde fines del siglo XX y particularmente desde la crisis de 2009. Y esta gran transición que estamos viviendo y que ya lleva casi 2 décadas, está definida por una crisis del orden global, de la gobernanza global que fue diseñada al final de la Segunda Guerra Mundial. Es una crisis no solamente por el hecho de que la convergencia ha estado funcionando solo para un pequeño grupo de países, sino también porque lo que ha estado ocurriendo en el transcurso del siglo XXI es una mayor divergencia. Entre paréntesis, las estimaciones más recientes lo que dicen es que la divergencia de México frente a Estados Unidos ha venido creciendo más aceleradamente desde la crisis del COVID-19 y que se proyecta como una divergencia creciente de aquí al 2030. Es decir, estamos experimentando en carne propia el hecho de que estamos experimentando una mayor divergencia actualmente. Hay al menos 8 vertientes en las que esta crisis del gobierno del desarrollo global se está manifestando. Una es la debilitación muy acelerada del multilateralismo. 2 es la menor cooperación internacional que se va a agravar con el desmantelamiento de USAID en Estados Unidos. 3 es el auge del armamentismo y la inseguridad. 4 es el rompimiento cada vez más acelerado de los umbrales planetarios. 5 es este auge del proteccionismo y el unilateralismo comercial. 6 el deterioro mismo de los sistemas democráticos está perjudicando la convergencia global. 7 la mayor movilidad humana y la incapacidad para gobernarla y ordenarla están afectando también este orden ya en crisis desde mucho tiempo. Pues bien, lo que planteo es lo siguiente. Si sigue siendo pertinente la convergencia entre niveles de desarrollo en el mundo, y creo que sí lo es, la pregunta es, ¿cómo debe evolucionar una gobernanza económica mundial en una clave de mayor igualdad por un lado y de mayor sostenibilidad ambiental por otro, que son los 2 frentes críticos más importantes a los modelos convencionales de desarrollo? Mi respuesta provisional es que no está claro, porque la reconstrucción del multilateralismo que conocemos desde fines de los años 40 no está a la mano y porque hay una gran resistencia a modificar, por un lado, los organismos financieros. De hecho, el gobierno de Estados Unidos tiene el freno puesto sobre esa reforma, y por otro lado, la modificación de los organismos reguladores del comercio mundial, que están en crisis desde hace más de 15 años, en particular la Organización Mundial del Comercio. Pero, sin embargo, una mezcla de un multilateralismo reformado con un régimen de gobierno distinto en Naciones Unidas, al cual ya lo sabemos, se está oponiendo el Consejo de Seguridad y en particular Estados Unidos, va a ser indispensable para poder ordenar más adecuadamente
el conjunto de disrupciones económicas que estamos viendo con esto que es no solamente una crisis del comercio mundial, sino como bien lo dijo el doctor Hill, una crisis del orden civilizatorio, con una agenda civilizatoria distinta. Y entonces lo que podría llamarse la gobernanza global para el desarrollo está rota. Así que la gobernanza debe llegar a ser, tratando de responder al nombre de esta mesa, lo que la gobernanza global debe llegar a ser está marcada más que por la recuperación, por la reinvención de los mecanismos multilaterales de coordinación del gobierno de los bienes públicos globales, desde la paz y la cooperación hasta la aplicación de los medios de ejecución marcados en los acuerdos internacionales, en particular por la vía de la cooperación tecnológica y por la vía del financiamiento. Y esto lo ilustra muy bien el proceso que estamos viviendo, el proceso multilateral global que estamos viviendo en la transición climática. Paso al segundo aspecto, el de el plano de la gobernanza nacional del desarrollo. Y hay una transición en curso que está marcada por pautas comunes de gobierno, gestión y administración de las políticas de desarrollo que han trastocado la noción del buen gobierno, de gobernanza democrática y de racionalidad pública. Dice la teórica Temelkuran, turca, que una de las pautas de estos gobiernos que están dominando crecientemente la escena mundial, sea gobiernos autoritarios, populismos de diverso signo, una de las pautas comunes es que están no solamente erosionando las democracias, sino que la vuelta de tuerca que están logrando es sembrar la desconfianza, no nada más en las instituciones, sino en los estados. Crear la sensación de que gobiernos y administraciones son superfluos y muy pronto consiguen plantar en el público la pregunta, ¿de verdad necesitamos esas instituciones? ¿De verdad necesitamos reglas y procedimientos? ¿Para qué queremos servicios públicos profesionales? ¿De verdad necesitamos buen conocimiento disponible o información? ¿De verdad necesitamos fiscalización, evaluaciones, bancos centrales autónomos? Y así se emprenden las demoliciones. Lo que estaba en el corazón del buen gobierno, las instituciones, está en una crisis profunda y deliberada de demolición. Y entonces, la pauta general de esos gobiernos no solamente es que se asumen como intérpretes del pueblo y de la voluntad general, sino que deliberadamente buscan eliminar los contrapesos en las decisiones e implantan la idea de que las decisiones informadas y debatidas son innecesarias y por tanto hay un regreso a una especie de autocracia que cuestiona definitivamente la idea de la buena gobernanza. Pero hay una paradoja, y es que la idea de que se puede gobernar por sentido común supone estabilidad y certidumbre, que es lo que ya no hay. Y a fin de cuentas, la paradoja principal es que precisamente por la incertidumbre, por el entorno que estamos viviendo de inestabilidad e inseguridad, es que se necesita lidiar con políticas de desarrollo basadas en la gestión del riesgo, en el conocimiento, la modelación, la valoración u otras opciones. Pero estas no son las capacidades convencionales de los gobiernos, que por definición se mueven en ámbitos predecibles y estables, sujetos a normas que por definición son, como dice el nombre del libro de Luis F. Aguilar, una gobernanza y gestión pública basada en la certidumbre. Y entonces, a lo que estamos obligados ahora es a buscar una gobernanza, porque no todos los países están saliendo igual o mal librados en esta crisis.
así como ocurrió en la crisis de 2020, de la que todavía tenemos mucho que aprender para hablar de la gobernanza. Porque en la crisis de 2020, la capacidad de respuesta consistió, por un lado, en las fortalezas estructurales previas de los sistemas de seguridad social y de los soportes fiscales de las fortalezas hacendarias preexistentes. Y por otro lado, la capacidad de respuesta dependió de las decisiones en la emergencia, de la capacidad adaptativa, de la capacidad para gestionar el riesgo del que no teníamos muchas respuestas a la mano. Los grandes perdedores fuimos los que tuvimos más muertes en exceso, entre ellos México. Y la recuperación post-COVID ha sido peor en los que tuvimos más muertes en exceso. Hay varios procesos hoy que nos pueden dar pistas de lo que puede ser esta gobernanza que estamos buscando. Uno de ellos es la respuesta económica que todo mundo está buscando ante la crisis de la globalización y ante la crisis comercial. Y en todos lados lo que tiene de común esa respuesta es la búsqueda de soluciones productivas, llámese o no, políticas industriales, que permitan dar un mayor grado de autonomía ante la crisis global y ante la incertidumbre global. Y esas son se llaman políticas industriales otra vez. El problema es que no hay una solución a la mano. Diría Jaime Ross, no tenemos las llaves del reino del desarrollo a la mano. Y lo que está ocurriendo es que las políticas productivas y regionales de respuesta a esta crisis comercial, que fueron muy exitosas en algunos países que sí lograron la convergencia, está dependiendo de algunos de los rasgos clave de la gobernanza económica, que es el aprendizaje, la capacidad de desarrollar instituciones sólidas, la capacidad de anticipar adecuadamente el rumbo económico. Y la síntesis de las buenas políticas económicas productivas ahora está basada en las viejas claves de instituciones, reglas, certidumbre, fomento, innovación y aprendizaje. El otro caso que nos ofrece algunas pistas es el de la respuesta que el mundo entero está buscando a la crisis climática. Todo mundo, salvo excepciones, entre ellas la del gobierno de Estados Unidos hoy y los que lo están siguiendo, están movilizados en tres planos temporales. Están buscando hacia el 2050, 2060, una estrategia de emisiones neta cero de carbono. Están buscando desacelerar las emisiones al 2035, siguiendo las pautas del Acuerdo de París. Y están ahora mismo, en tiempo real, de aquí a noviembre de 2025, elaborando las nuevas contribuciones nacionales determinadas para cumplir sus compromisos en el Acuerdo de París. Fíjense bien, nos estamos moviendo en un plano temporal de meses, en un plano temporal de una década y en un plano temporal de 4 décadas. Y eso se está haciendo a pesar de las incertidumbres. Algunos países lo están haciendo con programas de largo plazo basados en la justicia climática, en la reducción de las desigualdades climáticas y en la protección de los empleos, usando la innovación en una lógica de justicia climática. Otros lo están haciendo con ese modelo que nos describió rápidamente el doctor Hill, de una gobernanza climática convencional neoliberal. Y en medio hay muchas opciones. Lo que es un hecho es que esas estrategias están basadas en la mejor ciencia disponible, en la modelación, en la información sistemática, en la construcción de escenarios, incluyendo de costos y de financiamiento, y están exigiendo una gestión basada en la integración y alineación de políticas. Por tanto, de esta experiencia que estamos viviendo podemos extraer muchas lecciones
de una gobernanza. Requiere una conexión correcta entre la reconstrucción de la gobernanza global, que es la que viene experimentando la conferencia de las partes y el organismo científico asociado a la conferencia de cambio climático, con las políticas nacionales, y el reto está en cómo articular la política productiva para producir desarrollo sustentable basado en escenarios de emisiones netas cero de carbono. Y el tercer caso es el de las políticas macroeconómicas que se están buscando como respuesta a este nuevo escenario de incertidumbre y que están siendo atacadas también. Trump está atacando la autonomía de la Fed, Trump está atacando las instituciones que se construyeron para la gestión climática. La semana pasada, de hecho, Trump despidió a todo el equipo que está construyendo la sexta evaluación en Estados Unidos de cambio climático. O como lo dijo en su lenguaje civilino, los deja en libertad para que hagan otras cosas. Es decir, hay una destrucción sistemática de las instituciones que aparecen en esa nueva lógica de gobernanza. Solamente 4 claves que nos dicen, creo, estos casos de la gestión del COVID-19, de la gestión de las políticas productivas en el marco actual de incertidumbre y de la gestión de la política climática. 1, tenemos que reconstruir la capacidad de los gobiernos para trabajar en base a la mejor ciencia y al mejor conocimiento disponible. Y eso no va a depender solamente de lo que los gobiernos digan, sino de lo que las comunidades científicas hagan para que esas decisiones de largo plazo se basen en la mejor información. 2, necesitamos reconstruir las instituciones de contrapeso de los poderes, de fiscalización, de transparencia y acceso a la información para poder poner un contrapeso a las decisiones autocráticas en las que se están basando estas nuevas pautas de gobierno. Tercero, necesitamos no aislarnos, sino vincularnos más creativamente a la reconstrucción, a la reinvención de las modalidades de gobernanza global basadas en esta idea de un capitalismo que consiga ser menos perverso desde el punto de vista ecológico, más sustentable y basados en la justicia ambiental. Y 4, necesitamos que esta nueva gobernanza recupere o recree los mecanismos de intervención, de diálogo público que están desapareciendo bajo esos nuevos instrumentos de gestión. Termino diciendo que la iconografía que eligieron para este seminario me hizo pensar que hay mucho que recuperar en el conocimiento de la gobernanza, de la buena gobernanza. Y recordé que muy recientemente apareció un libro de un ex profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, el profesor Omar Guerrero, que se llama La República de Venecia, y busca las claves del buen gobierno en el éxito que tuvo la República de Venecia durante varios siglos. Y también recordé que el profesor Hugo Pipitone publicó también el año pasado un libro que se llama El arte del gobierno, pero no es sobre nueva gestión pública, es sobre Maquiavelo, sobre Confucio, sobre Nizam, tratando de reconstruir las bases clásicas del gobierno. Y todo esto me parece viene al caso no nada más por la inspiradora iconografía que usaron para el seminario, sino por la necesidad de recuperar a los clásicos, como también lo hace el doctor Hill hablando de Gramsci y Maquiavelo. Muchas gracias.